Bienvenidísimos todos una vez más a este su sábado, nuestro sábado Yeah. El día de hoy continuamos con nuestra serie Like Jesus y estaremos tocando un tema el cual hemos titulado Servidor. Para ello vamos a estar parafraseando un poco el capítulo 13 de Juan desde el versículo 1 al versículo 20, que más o menos dice así. Y esto sucedió antes de la fiesta de la Pascua. Luego de la cena, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Y entonces llegó Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Más adelante, luego de que Jesús le lavó los pies a todos los discípulos, les dice: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, por lo que soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. Porque ejemplo les he dado para que, así como yo les hice, así también ustedes lo hagan. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No hablo así de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura. Y aquí podemos ver de lo que Jesús está hablando en este pasaje sobre el servicio, sobre el servir. Y es que en el griego la palabra es diácono, en la cual se utiliza para alguien que trabaja al servicio de otra persona o al servicio de una causa, como indicación de personas con una tarea o una función en específica. Y siendo Señor y Maestro, Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos, algo que sin duda va en contra de la corriente de este mundo, de lo que quizás nosotros pudimos aprender cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes o jóvenes, en el colegio, en la universidad, donde sea. Por tener un estatus social inferior al mío, soy mejor que tú y tengo derecho a pasar por encima de ti. O porque seas menor que yo tengo derecho a humillarte. O porque seas mi empleado, yo tengo derecho a pasar por encima de ti. O que la opinión de alguien que quizás no tuvo estudios académicos vale menos que la opinión mía porque yo me gradué summa cum laude. Todos estos ejemplos se ven en nuestra sociedad. Hoy en día, el menosprecio, el pasar por encima de las personas, el no respetar la opinión o por tu forma de vestir o por tu forma de hablar. Jesús les enseñaba: si yo, Jesús, Señor y Maestro, no considero indigno de mí lavar sus pies, el servir, el entregarse por completo. Recordemos lo que dice el versículo 16, que dice: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nuevamente, Jesús nos está enseñando a hacer como Él ya ha hecho, o como Él hizo, que tomemos su ejemplo. Y aquí yo pienso que cuando Jesús hace referencia a este tipo de cosas, yo lo tomo como un mandamiento para mi vida, como un mandamiento para nuestras vidas. Porque Jesús dice: así como yo los he enseñado, así como yo he vivido, así mismo hagan ustedes, y de esta manera glorificaremos a nuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo maravilloso de Jesús. Lo dijimos en una enseñanza anteriormente. Jesús no exigirá algo en nuestras vidas que antes Él no haya sido de ejemplo para nosotros. Y de esto se trata ser un servidor. Muchas veces pasamos por este tipo de situaciones. Queremos exigir a otras personas sin antes nosotros hacer. Jesús nos enseña dos acciones fundamentales para servir así como Él lo hizo. Para ello vamos a leer Juan 12, 24 al 26, que dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. En primer lugar, Jesús nos habla de negarnos a nosotros mismos y luego nos dice que si en realidad le servimos, entonces lo sigamos. Y como dijo Joana, el primer punto es negarnos a nosotros mismos. Y es que servir a Jesús no se trata de ser esclavo. Servir a Jesús implica seguirle, implica compromiso en nuestras vidas, implica dejar a un lado los placeres de este mundo por buscar las cosas que provienen de parte de Dios, mantener nuestra perspectiva divina en todo momento. De esta manera caminaremos con Jesús como verdaderos discípulos. Negarnos a nosotros mismos es cuestión de dejar el orgullo y el ego a un lado. En ocasiones nos creemos autosuficientes hasta que llega el momento de la tormenta donde se complica todo, no conseguimos salida y allí sí clamamos pidiendo ayuda a Dios. Y es que son procesos que quizás nosotros debemos vivir y son procesos que debemos aprender. Pero hoy el Señor nos está permitiendo a través de esta enseñanza qué acciones debemos tomar. Y recordemos nuevamente las palabras de Jesús cuando oraba al Padre y decía: Señor, que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Cuando Jesús habla en Juan 13:14, que lo acabamos de leer hace rato, dice: pues bien, si yo, el Señor y Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a otros. Unos a otros. Aquí Jesús está siendo específico de que debemos servirnos los unos a otros. Se estaba dirigiendo a sus discípulos, diciéndoles cómo deben servirse en amor, en humildad, haciendo lo correcto. Y aquí vamos a poner un ejemplo de una estructura de una iglesia en la que pueden existir rangos o jerarquía: maestros, profetas, líderes, pastores, evangelistas, apóstoles, ministros, como quieran llamarlo. Sin duda, el respeto tiene que estar, y también debe existir nuestra obediencia. La autoridad de esa persona va a existir según la función que estén ejerciendo. Pero Jesús nos enseña a lavarnos los pies los unos a otros, y que esto debe ser algo natural. Aquel que piense que no es algo natural posiblemente quiera ser mayor que su Señor. Y ojo con esto, recordemos que dice Jesús: ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y aprovechando este ejemplo de la estructura de una iglesia, también cabe el hecho de que yo sea de repente una ministra, una líder, una pastora, un maestro, o de repente sea de danza, o sea de teatro, o sea de música, de la banda, y yo no pueda entregarle o cederle mi puesto a una persona, cualquier persona, ya sea nueva creyente, ya sea una persona adulta, un niño, el que sea. Y yo no puedo darle mi asiento, porque aquí no es mayor al que le sirven, sino el que sirve. Y eso es lo que yo considero que haría Jesús. O sea, él no por ser Jesús, por ser el maestro, yo creo que si hubiese estado en una situación similar, le dice: hey, Señor, venga, pase por aquí, siéntese que yo le doy mi puesto, siendo él el Señor, siendo él el maestro de todos. Yo considero que esto sería lo que él hiciera, y es el ejemplo que él nos está dejando aquí a nosotros. En otra ocasión, Jesús consigue a sus discípulos discutiendo entre sí quién era el mayor entre ellos. Y podemos leer en Marcos, eso lo podemos leer en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, que dice: Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse más grande de vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Me gusta mucho el versículo 43 que dice: no será así entre vosotros. Aquí podemos hacer también un paréntesis, y es que no se trata de no superarnos, no se trata de no hacer las cosas con excelencia, no se trata de no innovar, o de no prepararnos, o de no dar ideas, o de quizás no emprender. Y tampoco se trata de sentirnos: ay, pobrecito yo, como víctima. Jesús nos enseña todo con respecto a la humildad, la intención de nuestro corazón, hacerlo porque es parte de nuestra naturaleza, y no
por obligación, por el hecho de cumplir algo dentro de la iglesia, para que digan, este chamo sí es servidor, este chamo sí hace, o que de pronto se le acerquen a Joana y le digan, ay Joana, tu esposo es tan diligente, es tan servidor, es tan dedicado, y Joana le diga, sí, ajá, anda a verlo en la casa, que no lava ni siquiera ni un plato. De esto no se trata, sino de que cada una de las tareas que nosotros hagamos sea hecha con disposición, buscando el beneficio de todos, y que tengamos siempre una humildad servidora. Ser like Jesus no se trata de apariencia, de querer impresionar o llamar la atención. Se trata de nuestro estilo de vida, de que tomemos ejemplo de cada acción de Jesús, de cada enseñanza, y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Lavar los pies representa estar al servicio, estar dispuesto a ayudar a los demás. Y como leímos hace rato también en Juan 13:17, dice, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. El que es bienaventurado es el resultado de hacer lo que pide Jesús. Así es. Y es que en la segunda acción que nos exige Jesús es seguirlo. Seguir a Jesús representa hacer lo correcto, tomar para nuestras vidas su ejemplo, hacer como Él hizo, sin excusas, sin titubeo, sin dejar para después. Como leímos también hace un momento en Juan capítulo 12, versículo 26, dice que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. También como leímos hace un momento, en Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús les decía, ejemplo les he dado para que así como yo lo hice, ustedes también lo hagan. Sirviendo como Jesús lo hizo, estaremos glorificando al Padre. Como se dijo también hace un momento, en este mundo se maneja la regla de que el que es mayor es quien tiene más poder. También sucede que para lograr algo hay que someter a otros a uno mismo. Jesús, sin embargo, aclara que los principios del reino de Dios son de carácter totalmente distinto, en el cual gobernar no tiene que ver con el poder, sino con servir. Jesús no rechaza el hecho de querer ser grande o no rechaza el hecho de querer buscar la grandeza, sino que Jesús rechaza el hecho de ese enfoque ambicioso que va combinado con celos y con envidia. El camino hacia la grandeza no se abre mediante una actitud dominante, sino mediante la disposición de nosotros al momento de servir. Jesús nos señala el camino adecuado para esto. No seáis grandes subordinando a otros y llegando en primer lugar a costa de otros, sino justamente sirviendo los unos a otros y no teniendo en cuenta nuestro interés propio, sino el beneficio de los demás. El abuso de poder proviene del interés propio. Jesús habla de la actitud de servicio que debemos tener y Él se expresa como ejemplo. Él no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate de muchos. Por eso es indispensable negarnos a nosotros mismos. Algo que nos lleva el hecho de seguirlo es dar nuestra vida para el rescate de muchos. Así como la entrega de Jesús hasta la muerte beneficia a muchos, así también nosotros, sus discípulos, debemos esforzarnos por completo por servir y procurar la salvación de otros. En conclusión, ser como Jesús representa servir los unos a los otros, negándonos a nosotros mismos. Ser como Jesús representa servir con amor y entrega, es decir, de forma genuina. Ser como Jesús representa servir con humildad y pensando en el bienestar de la otra persona. Ser como Jesús representa servir siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro. Y este ha sido nuestro sábado llega. Esta es la enseñanza para el día de hoy. Esperamos que, como todas las enseñanzas, sigan siendo de mucha bendición y de mucho provecho. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Si les gustó, denle like y compártalo con sus amigos. No deje que nadie se pierda de cada una de estas enseñanzas de nuestro Maestro y vamos a ponerlas en práctica. Nos vemos en un próximo video.